Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Llegué a la fiesta de empresa de mi esposa. Su jefe, Eric Langford, le gritó al guardia de seguridad y lo escoltó fuera, deshonrándome delante de 300 empleados. No te invité. ¿Por qué viniste? Preguntó mi esposa con una sonrisa irónica. Unos segundos después, las pantallas mostraron el error. Falta la clave principal. Eric, con tono severo, ordenó, arreglen esto ahora. Toda la sala estalló en caos. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de entrar a una fiesta y saber que no deberías estar allí? No es solo llegar al lugar equivocado, sino sentir esa presión interna, como si fueras invisible, o peor aún, como si fueras un intruso que nadie quiere cerca. Así me sentí exactamente esa noche. Entré a la fiesta de aniversario de la empresa de Serena como un idiota optimista. Llevaba un smoking y un ramo de rosas en la mano, creyendo que quizás mi apariencia lo haría menos humillante. El perfume caro que llevaba solo sirvió para recordarme que mi situación se parecía más a una factura sin pagar que a un gesto romántico. El salón de baile del Hotel Grand View tenía ese aire ostentoso que gritaba: aquí, el dinero manda. Candelabros de cristal colgaban como cascadas congeladas y pisos de mármol pulido, donde era fácil realizar cirugías. Ventanales de piso a techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, haciendo que todos los presentes se sintieran dueños del universo. El ambiente rezumaba champán, bufés caros y una sensación de traición disimulada por perfumes de diseñador. Había estado en este hotel antes, pero no era así. En aquel entonces, Serena y yo éramos felices. Me arrastraba a estos eventos y me presentaba como su increíble esposo. Ahora, solo era un espectador desplazado. Al cruzar las puertas de cristal, un profundo silencio invadió la habitación. No era el silencio cortés de alguien que se detiene a ver quién llega. Era el silencio gélido de una guillotina a punto de caer. 300 pares de ojos clavados en mí como si fuera un virus. Incluso la música se detuvo. El cuarteto de cuerda tocó una nota amarga, y la realidad se congeló. Mi esposa estaba allí, casi en el centro de la habitación, con un vestido que probablemente costaba más que mi primer coche. A su lado estaba Eric Langford, su jefe y, al parecer, algo más. Me miró con desprecio, como si hubiera entrado en su casa, pateado a su perro y maldecido la comida de su madre. Seguridad. Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Acompáñenlo a la salida. Casi me reí. Y lo hice. Fue una risa amarga, una respuesta a todo lo que estaba pasando. Eric Langford y sus eventos corporativos orquestados no eran nada nuevo para mí. 6 meses atrás, era la sala de conferencias donde construí toda la infraestructura digital de la empresa. 3 meses atrás, era la oficina donde trabajé incansablemente durante 2 años. Y ahora, aquí estaba, siendo expulsado de mi propio espacio. 2 guardias de seguridad se acercaron, impasibles y con auriculares, listos para llevármeme sin que nadie se diera cuenta. Los guardias de seguridad comenzaron a acercarse, con paso mesurado intentando parecer profesionales, pero claramente dispuestos a arrastrarme de los tobillos si era necesario. Mi esposa, técnicamente seguía siendo mi esposa, aunque claramente ya había avanzado a su modelo mejorado, finalmente encontró la voz. Yo no te invité, dijo Serena, con un tono que destilaba la condescendencia que había perfeccionado desde nuestra última pelea, cuando él entró. ¿Por qué viniste? Era una buena pregunta, para ser sincera. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué seguía amándola, a pesar de todo? Porque, en algún rincón de mi mente, pensaba que tal vez, solo tal vez, unas flores y un smoking a medida podrían reparar el cráter donde una vez se había asentado nuestro matrimonio. O tal vez sabía exactamente lo que estaba pasando y quería verlo de cerca. La miré y sonreí. No una sonrisa cualquiera. No la dulce sonrisa que solía dedicarle cuando se dejaba caer sobre mi hombro durante las películas malas o se reía de mis chistes. Era una sonrisa aguda, con un dejo de desprecio. Usaste mi software para organizar este evento, dijo con voz tranquila, como si estuviéramos hablando del tiempo o de la cena. No de la destrucción de todo lo que habíamos construido. Parpadeó, solo una vez, pero fue suficiente para que viera la duda cruzar su mirada. Un ligero destello de recuerdo o vergüenza que intentó disimular con una rápida pasada de maquillaje. Eric, sin embargo, no reaccionó. Ya estaba demasiado acostumbrado a mantener una fachada impenetrable.
Pero vi que apretaba la mandíbula, que deslizaba la mano de la cintura de Serena con un movimiento más mecánico que cariñoso. Vi el cálculo en sus ojos fríos, tan agudos como los de un tiburón. Los guardias de seguridad estaban ahora a solo unos metros de distancia, evaluando si agarrarme de inmediato o esperar otra orden de su jefe. La sala estaba en silencio, observando como si esto fuera lo más divertido que hubiera ocurrido en un evento corporativo. Pude ver cómo levantaban los teléfonos, enviaban mensajes rápidos, preparaban publicaciones sobre el exmarido loco que había irrumpido en la fiesta. Pero nadie sabía qué estaba pasando realmente. Serena probablemente había olvidado lo que había pasado entre nosotros. Eric nunca pensó en descubrirlo, demasiado ocupado creyéndose el genio detrás del éxito de la empresa. El sistema que usaban, desde las invitaciones digitales hasta el registro automático y las presentaciones listas para proyectarse en las pantallas gigantes, todo funcionaba con código que yo mismo había escrito. Construí la infraestructura, diseñé la arquitectura mientras ella dormía, en las noches en que nuestra cama era solo nuestra, no el territorio donde ella y Eric ahora compartían una falsa normalidad. Los sistemas, a diferencia de las personas, no olvidan. Me quedé allí de pie, con mi smoking y el ramo de rosas como escudo improvisado, viendo cómo se acercaban los guardias de seguridad y mi esposa ignoraba mi presencia, mientras Eric intentaba decidir si yo era una amenaza o simplemente un exmarido intentando montar una escena. Y sonreí, porque sabía que en unos 90 segundos, cuando comenzaran las presentaciones y Eric subiera al escenario para hablar de innovación, éxito y el futuro brillante de Nexus Data Labs, todos los presentes aprenderían una lección muy importante sobre lo que significa ser verdaderamente dueño de algo. El respaldo, como dicen, no es nada sin el original. Y yo, sin duda, era el original. Hace 2 años, cuando aún creía en cosas como el mérito, la lealtad y la idea de que si te esforzabas lo suficiente, la gente realmente apreciaría lo que hacías por ellos. En cambio, te apuñalan por la espalda con el mismo cuchillo que afilaste para ellos. Nexus Data Labs se hundía más rápido que un pez fuera del agua, luchando por mantenerse a flote en un mercado que se movía más rápido de lo que sus servidores obsoletos podían gestionar. Su infraestructura era una mezcla de cinta adhesiva, oraciones, y en el fondo, la esperanza de que nada explotara durante las horas de trabajo. Necesitaban algo más sólido, algo que no se desmoronara más rápido que la moral de los responsables, algo que yo no veía, pero que ya era prácticamente inexistente. Cuando mi antiguo compañero de la universidad, Marcus, un buen tipo pero pésimo para juzgar a las personas, me llamó para decirme que su empresa buscaba a alguien para reconstruir toda su infraestructura digital, pensé, ¿por qué no? Ya trabajaba como freelance, vivía en un buen apartamento en la ciudad y, por las noches, disfrutaba aprendiendo nuevos lenguajes de programación, porque, al parecer, era de los que encontraban en la depuración de código una forma legítima de entretenimiento. Ahí empecé. Trabajé sin parar, sin dormir, durante 3 meses seguidos, alimentado por cafeína y comida para llevar apilada hasta el techo de mi apartamento, formando pequeñas montañas de estructura improvisada. Cada línea de código era mía. Cada sistema de seguridad, cada copia de seguridad, cada fallo previsible, todo diseñado por mí, durante noches interminables, creando algo que solo yo creía que sería hermoso, incluso cuando nadie más lo entendía. Creé el sistema más seguro que se pueda imaginar, con redundancias para las redundancias. Todo estaba ahí, construido por mí. Fue entonces cuando conocí a Serena. Trabajaba en el departamento de desarrollo comercial, cautivando a los clientes durante el día, y al parecer, a mí por la noche, cuando aparecía para llevar café a la sala de servidores, donde prácticamente vivía. Tenía esa inteligencia deslumbrante que te hacía olvidarte de respirar, con respuestas rápidas y una ambición tan feroz que pensé que quería conquistar el mundo. Pero, al mismo tiempo, no parecía dispuesta a sacrificarlo todo para lograrlo. La combinación perfecta para el desastre, como descubriría más tarde. Empezamos a salir unos 4 meses después de que empezara el proyecto. Se reía de mis chistes de programación, esos que solo tenían sentido para alguien que ya se había sumergido en el código hasta el punto de perder el sentido de la vida social. Cenábamos en el peor restaurante chino de la ciudad, que probablemente habría cerrado después de 3 inspecciones sanitarias, pero donde hacían los mejores dumplings. Me contaba sus sueños, su deseo de demostrar que podía triunfar sin un título en informática, su deseo de crear algo que realmente importara. Y, como un idiota, creí que lo estábamos construyendo juntos. Yo construí el sistema. Ella se forjó su reputación usando el mío. Qué curioso cómo funciona eso, ¿verdad? De repente, Serena era la estrella de Nexus Data Labs, la chica que revolucionó la infraestructura digital de la empresa.
No había ni una palabra sobre mí en el boletín informativo de la empresa, pero allí estaba ella, dando presentaciones con diapositivas que yo le había ayudado a crear, explicando conceptos que había pasado noches enseñando, atribuyéndome el mérito de innovaciones que surgían de mi mente, mientras yo permanecía en segundo plano, como una asistente invisible sin ningún reconocimiento. Y entonces apareció Eric Langford, el director ejecutivo, paseándose por la oficina como si hubiera inventado Internet personalmente y esperara que todos le dieran las gracias. Cuando se dio cuenta de que yo era el genio silencioso detrás de su éxito, y, para que quede claro, eso solo ocurrió cuando el sistema casi colapsó y todos recordaron de repente que, sí, alguien lo había creado todo, sonrió. Esa sonrisa de director ejecutivo, que significa, lo usaremos hasta que ya no lo necesitemos. Era la sonrisa de tiburón, fría y calculadora, pero siempre diseñada para parecer amigable en las fotos. Eric empezó a invitarme a las reuniones, dándome palmaditas en la espalda como si fuéramos viejos amigos. Habló de incluirme en el grupo y reconoció mis contribuciones con opciones sobre acciones, que eran básicamente dinero del Monopoly impreso en papel caro. Me pedía mi opinión, solo para hacer lo contrario y aún así convencerme de que era idea mía. El tipo era un mago, en serio. Podía hacer que tu valor desapareciera mientras te hacía creer que deberías estar agradecido por verlo. Alerta de spoiler. Unos 18 meses después, tras completar la última actualización importante y capacitar al equipo en mantenimiento básico, no me renovaron el contrato. Mi acceso se restringió temporalmente por razones de seguridad, y Serena empezó a llegar a casa cada vez más tarde de reuniones importantes, donde usaba un perfume que probablemente costaba más que nuestro alquiler. Pero esto es lo que no entendían de los sistemas. Saben quién es el verdadero dueño. Cada línea de código que escribí tenía mi huella. Mi lógica, mi forma única de resolver problemas que nadie podía copiar ni entender. Creé puertas traseras, no por nada malicioso, sino como una medida de mantenimiento estándar que cualquier buen desarrollador incluye. Claves primarias que solo yo conocía. Protocolos de autenticación que requerían credenciales que solo yo tenía. Sistemas de seguridad que se activaban si alguien intentaba bloquearme por completo. Era como construir una casa y guardar una llave maestra. Excepto que esta casa estaba hecha de datos y sustentaba a una empresa multimillonaria. Y esa llave maestra estaba a punto de volverse muy relevante. Pensaron que podían usarme y luego descartarme, como si fuera un contratista reemplazable, alguien a quien cualquier novato podría reemplazar después de un tutorial de Google. Pero cuando construyes algo desde cero, es tuyo de maneras que van más allá de contratos, salarios o propiedad legal. Te conoce, te responde, y cuando se le presiona, te protege. Aún no lo sabían. Las señales estaban ahí, claras como carteles de neón que gritaban, tu esposa me engaña. Pero como la mayoría de la gente que no quiere ver la verdad, pasé 2 meses convenciéndome de que me lo imaginaba todo. De que mi esposa actuaba de forma diferente por alguna razón racional. Todo empezó con las misteriosas cenas del personal, en las que nunca me incluían, a pesar de conocer a la mayoría del equipo. Todos parecían pensar que era un buen tipo. Serena empezó a prepararse como si fuera a los Oscar, no para tomar algo con Karen, de contabilidad, y Brad, de marketing. Vestidos que nunca había visto y que, evidentemente, costaban una fortuna, supuestamente no teníamos. Cuando le pregunté si podía ir, me miró como si le hubiera sugerido ir en ropa interior a una reunión de negocios. Son cosas de trabajo, decía, besándome la mejilla con labios que sabían a lápiz labial falso y caro. No me esperes despierta. Y luego, el perfume. Serena siempre usaba un aroma suave y floral que me recordaba a la primavera. Pero de repente, 3 meses después de que no renovara mi contrato, cambió a algo completamente diferente. Algo más denso, más almizclado, más caro. El tipo de aroma que no susurraba. Gritaba, soy importante. Tengo éxito. Voy a donde no puedes seguirme. ¿Un perfume nuevo? Pregunté una noche, intentando parecer despreocupada, pero fracasando a propósito. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Eric, respondió, con la naturalidad de quien acepta un regalo y asocia al remitente con su estatus. Un perfume francés caro, envuelto con más cuidado que el cariño con el que me había estado colmando últimamente. Luego llegó el nuevo teléfono, más delgado, más brillante, tratado como una caja fuerte. Dormía con él debajo de la almohada. Apartaba la pantalla cuando recibía mensajes, escribía con la urgencia de quien negocia con rehenes. Solo asuntos de trabajo, decía cuando preguntaba. Por supuesto, la cuenta de Johnson. Una crisis urgente que, curiosamente, no existía en mi base de datos, porque yo era de los que sabía exactamente qué había. Cuando la confronté en serio, sin indirectas,
sino con hechos, respondió con la vieja fórmula. Estás paranoica. Llenó el lavavajillas con precisión quirúrgica, el gesto teatral de quien intenta demostrar que todo está bien. Pero yo no estaba paranoica. Tenía, meticulosamente, razón. Había señales mínimas y repetidas, cenas de equipo a las que no me invitaron, vestidos nuevos que nunca había visto en nuestro armario, tasas de interés inusuales en mi tarjeta de crédito, llegadas tarde y un Tesla plateado con matrícula personalizada estacionado frente a la casa de Marcelo un jueves cuando ella dijo que trabajaría hasta tarde. Todo evidencia. Lo vi, lo grabé. No he dicho nada, todavía. No le dije que había visto cargos por lencería que nunca había usado en casa. Ni que había cambiado la contraseña del ordenador de nuestro aniversario por una que no pude descifrar. Ni que había empezado a ir al gimnasio a las 6 de la mañana, algo que antes había jurado que era una tortura medieval. En lugar de estallar, hice lo que mejor sé hacer: recopilar pruebas. Recopilé recibos, extractos, registros de ubicación, todo como si estuviera creando una base de datos. Porque eso era, un archivo. Un archivo de traiciones, organizado, indexado y almacenado en 3 ubicaciones diferentes. La organización es poder, el poder es control. Mientras ella ascendía profesionalmente usando lo que yo había construido, reescribí las líneas que realmente importaban. Me colé por puertas traseras que solo yo conocía. Hice pequeños cambios, casi invisibles, la suciedad fina que solo se hace evidente cuando algo se rompe en el momento justo. Conservé privilegios administrativos que creían que había perdido. Las cerraduras que me dejarían fuera, las había inventado yo mismo, y yo tenía la llave. Creyeron que me habían descartado. Creyeron que mi nombre y mis huellas se borrarían con un contrato no renovado. No se dieron cuenta de que los sistemas creados por sus manos llevan su marca irrevocablemente. No necesité gritar. Preparé la tormenta en silencio. La venganza nunca fue exactamente el plan. Suena premeditado, como si yo fuera un villano que se retorcía el bigote, creando intrigas y planes elaborados. No lo fue. Era más bien un mecanismo de seguridad, una mejora que se activaría en el momento oportuno. Cuando el universo decidió que Eric y Serena necesitaban un simple recordatorio. No se puede borrar al creador de la propia creación. Y, como toda la vida, las consecuencias de olvidarlos se acercaban más rápido de lo que imaginaban. De vuelta a la fiesta, donde el champán corría como el agua y las risas falsas resonaban en las paredes de mármol como una sinfonía de insinceridad. Todos allí, elegantes, con el éxito como armadura, chocando las manos mientras calculaban quién podría ser el siguiente en ascender en la jerarquía corporativa. El tipo de evento donde la gente finge gustarse durante 3 horas, luego se va a casa e intercambia los mismos mensajes de me alegro de verte con una sonrisa forzada. Me quedé cerca de la barra, quizá porque necesitaba algo que hacer con las manos o porque sabía que los barmanes lo ven todo y no juzgan nada. Son los únicos honestos en una sala llena de mentirosos. El barman, Miguel, tenía la experiencia suficiente para reconocer la humillación que acababa de ocurrir, y de alguna manera, sonreía. Me sirvió un agua con gas sin que se lo pidiera, deslizándola por la barra con una mirada cómplice que decía: te pillé, amigo. Lo bebí como si fuera un whisky añejo. Porque alguien tenía que mantenerse sobrio para disfrutar de lo que estaba por venir, y desde luego no era el director financiero, que ya iba por su tercer martini y se reía a carcajadas de los chistes malos. Poco a poco, la sala se transformaba en lo que realmente era: un gigantesco juego corporativo. Los mejores talentos de Nexus Data Labs se reunían como tiburones hambrientos, intercambiando tarjetas de presentación y perfiles de LinkedIn, intentando superarse unos a otros con historias exageradas sobre acuerdos cerrados y clientes ganados. Los conocía a todos. Janet, de Recursos Humanos, quien me envió el correo electrónico de agradecimiento cuando rescindieron mi contrato, llevaba un traje que costaba más de lo que me habían pagado el mes pasado. Richard, de Ventas, estaba en la mesa contigua a la de Derbe, contando otra anécdota sobre cómo conseguí la cuenta de Peterson. Una cuenta que, sin el sistema que había creado, nunca habría sido posible. Y allí estaba Amanda, una de las desarrolladoras a las que había formado, que al menos tuvo la decencia de parecer incómoda al verme al otro lado de la sala. Entonces entró Serena. Y, lo juro, la temperatura en la habitación bajó 10 grados solo por el hielo en sus venas. Se pavoneó por el salón con su vestido plateado, con la seguridad de quien había olvidado que una vez se construyó la confianza entre nosotros. Su cabello estaba impecable, peinado en un recogido intrincado, probablemente digno de un título de ingeniería. Cada centímetro de ella rezumaba: lo logré, ya no te necesito. Y a su lado, Eric Langford, como un perro adiestrado, pero con un Tesla en el garaje y un banco de 7 cifras. Su mano en su espalda baja otra vez,
ese gesto posesivo que me hizo apretar los dientes. Se pasearon por la sala como una pareja presidencial en campaña, dándose la mano, aceptando felicitaciones por un éxito que, convenientemente, olvidó mencionar al verdadero responsable. El hombre que, con sus manos y su mente, lo construyó todo. El hombre que estuvo allí, en la sala, sin que nadie se diera cuenta. Pero no por mucho tiempo. El cuarteto de cuerdas se transformó en algo triunfal e insoportable, creando una atmósfera de falsa solemnidad. Eric caminó hacia el pequeño escenario instalado cerca de las enormes pantallas. Alguien le entregó un micrófono y las luces se atenuaron ligeramente, creando un efecto dramático. Porque, al parecer, esto no era solo la fiesta de aniversario de la compañía. Era una charla TED a punto de ocurrir. Eric golpeó su copa de champán con un pequeño tenedor. El sonido resonó por la sala como una orden. La sala se quedó en silencio al instante, obedeciéndolo como niños en un aula cuando entra el director. Damas y caballeros, comenzó, su voz resonando por los altavoces con una confianza demostrada. Esta noche celebramos la innovación y la lealtad. Casi me atraganto con mi agua con gas. ¿Innovación? Claro, si consideras robar el trabajo de otro como innovación. Lealtad viniendo del tipo que me llamó ruido de fondo en un correo electrónico que me envió accidentalmente cuando debería haber sido enviado solo a Serena. En el correo, escribió, podemos reemplazarlo con cualquier desarrollador competente una vez que el sistema sea estable. Guardé ese correo, por supuesto, porque no soy idiota. Estaba guardado en una carpeta llamada recibos, junto con otras 40 pruebas de que estas personas eran todo menos humanas. La seguridad seguía rondando. Los dos tipos que me rodeaban parecían refrigeradores con trajes baratos, observándome como si fuera a explotar en cualquier momento, tirar una mesa o empezar a gritarle groserías a la feliz pareja en el escenario. El más bajo, con la cabeza rapada, jugueteaba constantemente con sus auriculares como si recibiera actualizaciones de la misión. Estado del exmarido. Vigilar con precaución. Los saludé deliberadamente con una sonrisa amable. No me devolvió el gesto. Eric continuó su discurso sobre construir el futuro juntos, el poder del trabajo en equipo y otras obviedades corporativas que probablemente sonaban profundas para quienes habían bebido demasiado, pero que en la práctica solo significaban una cosa. Estamos ganando dinero y estamos orgullosos de ello. El público asintió, como si estuviera compartiendo secretos del universo, cuando en realidad solo repetía el mismo discurso de siempre, ese manual para directores ejecutivos que cualquiera puede encontrar en línea. Serena estaba a su lado, sonriendo como si hubiera descubierto la pólvora. La admiración en su rostro, esa que antes creía reservada para mí, estaba ahí, pero ahora era solo una conveniencia más. Aplaudía en los momentos oportunos, se reía de sus chistes malos, con la misma naturalidad con la que sonríe a un cliente importante. Desempeñó su papel a la perfección en este teatro de ambición corporativa. Tras ellas, las enormes pantallas mostraban el logotipo de Nexus Data Labs, que vibraba suavemente con animaciones que yo había creado durante un maratón de programación de 72 horas, alimentado por bebidas energéticas y la ilusión de que el trabajo duro daría sus frutos. La ironía no se me escapó. Nada se me escapó. Miré mi reloj. En cualquier momento, Eric pasaría de su discurso a la gran presentación. La presentación donde mostrarían todos sus logros, métricas de crecimiento y márgenes de beneficio, todo a través del sistema que aparentemente ya no necesitaba a su creador. La presentación que requería acceso de administrador para funcionar correctamente. Acceso que creían tener, pero en realidad no. Miguel, el camarero, me miró y arqueó una ceja, preguntándome en silencio si necesitaba algo más fuerte que agua con gas para lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Negué con la cabeza. No. Quería recordar cada segundo con absoluta claridad. En el escenario, Eric levantó su copa y 300 manos respondieron al unísono. Un mar de champán brillaba bajo la lámpara de araña, testigos cómplices del desastre que estaba a punto de desatarse. Por Nexus Data Labs, proclamó con satisfacción. Y por el brillante futuro que construimos juntos. Levanté mi vaso de agua con gas, y sonreí para mis adentros. Era la única que sabía que la broma estaba a punto de comenzar. Eric me señaló como si estuviera espantando una mosca. Su rostro se puso rojo de arrogancia, el rojo de los hombres acostumbrados a dar órdenes. Acompáñenlo a la salida, ordenó con tono autoritario. 2 guardias de seguridad se acercaron con una firmeza que intentaba parecer amable. Me agarraron de los brazos como si me escoltaran para no arruinar el evento. Señor, por favor, váyase en silencio, dijo el más bajo con cortesía. Los miré. A Eric, a las 300 personas que observaban como si fuera el final de una telenovela. Me reí.
Una risa corta y aguda que resonó por toda la habitación y que, sin duda, me hizo parecer inestable. No importaba. Había guardado el motivo. Tranquila, murmuré, como quien dice que podría llover más tarde. Vi a Eric dudar, leve y repentinamente, con el cálculo en su rostro mientras intentaba averiguar si estaba fanfarroneando. Fue suficiente. Las luces parpadearon, solo un poco, lo suficiente para que las conversaciones se apagaran y las cabezas se giraran. No era el problema eléctrico del hotel. Eran las pantallas tras el escenario intentando extraer datos que ya no existían en las ubicaciones previstas. Los procesadores susurraban pidiendo archivos que se reubicaban silenciosamente en ubicaciones que solo yo conocía. Sonreí de nuevo. Era la primera ficha de dominó que caía. Tyler, el joven ingeniero, apareció a un lado del escenario con una tableta, sudando, murmurando algo urgente a Eric mientras señalaba la pantalla. Eric lo despidió con la impaciencia de quien cree que los problemas técnicos se solucionan con órdenes. Reiniciado, dijo sin mirar. Tyler entrecerró los ojos, escribiendo frenéticamente, y las pantallas volvieron a retrasarse. El sudor en su frente aumentó. La sala, antes orgullosa, empezó a presentir que algo andaba mal. Y yo, con mi smoking impecable y agua con gas en la mano, observé la reacción en cadena que había desencadenado. Creyeron que me habían descartado. No sabían que había dejado la llave. Ahora verían qué pasa cuando el constructor decida cerrar las puertas desde dentro. Tyler salió corriendo, sin duda enviando un mensaje al resto del equipo de T con una traducción clara. Estamos jodidos, lo vi desaparecer, todavía cautivo por los guardias de seguridad, quienes empezaban a verse incómodos con la situación. Ellos, que deberían haber estado simplemente cumpliendo órdenes, ya sentían el peso de lo que estaba a punto de suceder. Sí, Eric, dije, y mi voz resonó con claridad. Reinicia. ¿Has probado apagarlo y encenderlo de nuevo? Se me escaparon algunas risas nerviosas. Esas que se producen cuando la tensión alcanza su punto máximo y la gente no sabe si gritar o reír. Y en empresas como Nexus Data Labs, lo último que se entrena a alguien es gritar. Incluso Serena, con su habitual control, pareció ceder. Abrió los ojos de par en par por primera vez, una clara señal de que quizá no estaba allí solo para montar un escándalo. Quizá, solo quizá, había aparecido para algo mucho más calculado. Las pantallas detrás de Eric, esas inmensas pantallas de gráficos y datos sobre el futuro brillante de Nexus, parpadearon una vez, luego dos veces, y luego se quedaron en negro, como si alguien simplemente lo hubiera borrado todo. Excepto que nadie tocaba un cable ni manipulaba ningún enchufe. El sistema que yo había creado, ese sistema, tomaba sus propias decisiones. Un silencio absoluto invadió la sala. Se habría oído incluso el sonido de un alfiler al caer. 300 personas contuvieron la respiración, mirando las pantallas vacías, sin saber si era un milagro inminente o el mayor desastre de sus vidas. El cuarteto de cuerda también dejó de tocar. Los músicos se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Y supe que el espectáculo apenas comenzaba. Tyler reapareció, prácticamente corriendo. La tableta iluminada mostraba lo que esperaba, mensajes de error que había programado. Avanzó hacia Eric, señalando frenéticamente la pantalla, con una expresión apenas disimulada. Señor, algo falla en el sistema, dijo, con la voz más alta de lo necesario, casi desesperado. No podemos acceder a los servidores principales. La autenticación de respaldo no funciona. Es como si todo estuviera bloqueado. Eric finalmente apartó la mirada de la tableta. Su rostro pasó del rojo a la palidez que solo la gente como él puede mostrar cuando se da cuenta de que está a punto de perder el control. Vi sus ojos escanear la pantalla, y fue entonces cuando comprendió. No era un fallo técnico. No era solo un error temporal. Era personal. Era yo. ¿Qué pasa?, balbuceó Serena, con la voz quebrada por primera vez en toda la noche. Miró a Eric, luego a Tyler y finalmente a mí. Y fue entonces cuando vi la reflexión formándose en sus ojos, el momento exacto en que todo empezó a encajar. Me encogí de hombros. Fue un gesto modesto, aunque algo inusual con dos guardias de seguridad aún sujetándome, pero ya se estaban aflojando mientras intentaban averiguar qué demonios estaba pasando. Parece que el sistema ya no te reconoce, dije, con la misma calma con la que lo haría al comentar el tiempo. Quizás reiniciar el sistema ayude. Eric me miró. Su ira se transformó en algo que yo conocía muy bien, desesperación. Le gritó a Tyler, arregla esto ya. Pero su voz temblaba, y la urgencia de la situación eclipsó rápidamente el peso de su autoridad. Tyler, por su parte, miraba su tableta, como si lo hubiera traicionado personalmente. No había nada que hacer.
El sistema ya había hablado. Y ahora todos escuchaban. Me reí. Una risa baja y sincera. No hay manera de arreglarlo, Eric. Verás, el problema con los sistemas es este. Necesitan al administrador principal para funcionar correctamente. Y acabas de intentar echarlo del edificio. Fue entonces cuando Eric finalmente lo comprendió. Ese momento clásico en el que alguien se da cuenta de que ha cometido un error catastrófico, pero es demasiado tarde para remediarlo. Entonces sucedió. Apareció, brillando en todas las pantallas del salón, como un mensaje de error tan costoso como una violación de la seguridad nacional. La tipografía sans serif lo hacía aún más condenatorio, como si el sistema estuviera anunciando su propia sentencia de muerte. Clave principal faltante. No era un error genérico del sistema, como espere, por favor, o algún otro mensaje vago y tranquilizador. No, era un error técnico. Específico. Y para cualquiera con un conocimiento básico de arquitectura de bases de datos, absolutamente devastador. Todas las pantallas, las enormes pantallas detrás del escenario, los monitores de la sala, incluso el cartel digital de la entrada que rotaba la programación de la noche, mostraban el mismo mensaje, parpadeando suavemente, como si el sistema estuviera agonizando. El director financiero, Thomas, alguien que probablemente jamás escribiría una línea de código en su vida, pero a que le encantaba hablar de sinergias y optimización del flujo de trabajo, dejó caer su copa de martini. Les arrebataron las tabletas de las manos y desbloquearon los teléfonos frenéticamente. Observé al equipo directivo formar un grupo improvisado para intentar gestionar la crisis. Alzaron la voz con ese tono técnico que solo aparece cuando un desastre inminente se hace realidad, e intentaron desesperadamente desviar la culpa antes de que los gerentes pudieran hacerlo por ellos. Tyler, el informático, tecleaba tan rápido que pensé que se le quemaban los dedos. Su rostro se iluminaba con el brillo de la tableta mientras abría diagnósticos, registros del sistema y probablemente incluso las guías de solución de problemas que había guardado la noche anterior. A su lado, Sarah, de ciberseguridad, una mujer a la que respetaba mucho cuando aún trabajaba allí porque entendía lo que yo creaba, palideció por completo. Su expresión revelaba que acababa de comprender la magnitud de lo que se enfrentaban. Esto no es posible, murmuró, lo suficientemente alto como para ser escuchada, pero con un silencio que denotaba pánico. Deberían haber entrado los refuerzos. Los despidos, no deberían haber. Dejó de hablar. Abrió los ojos de par en par. Levantó la vista de su dispositivo y me miró fijamente desde el otro lado de la habitación. Lo sabía. Sarah, de todos los presentes, era probablemente la única parte de mí que entendía lo que significaba clave principal faltante, y aún más importante, lo que indicaba que ninguna copia de seguridad funcionaba. Un inversor entre la multitud, a juzgar por su costoso reloj y su forma de moverse, como si el dinero fuera su lengua materna, gritó. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una clave principal? La mujer de rojo, que se había reído de los chistes de Eric minutos antes, intentó explicarlo. Es como la contraseña maestra, el punto de acceso principal. Miró a su alrededor en busca de confirmación, pero el equipo de TI estaba demasiado ocupado lidiando con la crisis como para educar al público sobre la arquitectura de bases de datos. Otro inversor, un señor mayor que reconocí de las reuniones de la junta directiva, cuando fingían que mi opinión importaba, contestó el teléfono. Llamo a mi corredor, anunció, como si fuera una frase. Si fallan los sistemas, las acciones se desplomarán mañana. Ese fue el detonante. Como un reguero de pólvora, se propagó una reacción en cadena. Todos los presentes, especialmente quienes poseían acciones de Nexus Data Labs, muchos de los cuales estaban allí esa noche, empezaron a agarrar sus teléfonos. Llamaron, enviaron mensajes y activaron órdenes de venta antes de que la noticia se extendiera por el mercado. El tenue brillo de las pantallas de los celulares iluminaba la habitación como una constelación de pequeñas advertencias, todas diciendo lo mismo. El barco se hundía y las ratas nadaban. Janet de Recursos Humanos, sí, la misma Janet que me envió ese correo electrónico de agradecimiento sin rastro de gratitud, intentaba mantener cierta sensación de control. Por favor, todos, mantengan la calma, gritó con esa voz ensayada de RR. Que todos usan cuando quieren tranquilizar pero solo aumentan la ansiedad. Seguro que es solo una pequeña dificultad técnica. Ni siquiera ella parecía convencida. La forma en que miraba a Eric, con creciente pánico en los ojos, sugería que ya estaba actualizando mentalmente su currículum, como quien se prepara para una inmersión profunda en el mercado laboral. Cerca de la mesa de aperitivos, que ahora estaba completamente abandonada porque, al parecer, el caviar pierde su atractivo cuando tu empresa se desmorona. Richard, de ventas,
mantenía una animada conversación por teléfono. No, no firmes el contrato todavía, dijo con una voz resonante por toda la sala. Espera mañana. Algo ha pasado. El problema era el fracaso total y absoluto de la infraestructura que sustentaba todo su modelo de negocio. Pero, por supuesto, Richard optó por restarle importancia a la situación. Amanda, la desarrolladora junior a la que había entrenado, finalmente se armó de valor para acercarse a los guardias de seguridad que, técnicamente, aún me sujetaban. Aunque, en ese momento, parecía como si todos estuviéramos viendo la misma película de desastres. Dijo vacilante, mirándome con una mezcla de culpa, comprensión y quizás un toque de admiración. ¿Tú? ¿Este es mi culpa? Terminé la frase por ella, sonriendo. No, Amanda. Es culpa de ellos. Simplemente dejé de evitar lo inevitable. Asintió lentamente, como si empezara a procesar algo que sospechaba pero nunca confirmó. Luego retrocedió un paso para unirse a sus compañeros, presa del pánico. Al menos tuvo la decencia de saludarme. Eso fue más de lo que la mayoría hizo cuando me escoltaron fuera hace 3 meses. El cuarteto de cuerdas, benditos sean, intentó reanudar su interpretación. Comenzaron una pieza clásica, probablemente con la intención de calmar a todos. Pero se rindieron después de unos 30 segundos, cuando se hizo evidente que nadie escuchaba. El ambiente cambió rápidamente de una elegante celebración corporativa a una titánico poco después de la colisión con el iceberg. El rostro de Eric cambió de color rápidamente. Rojo, pálido, morado. Ahora, se estaba convirtiendo en un tono grisáceo que sugería que su presión arterial estaba actuando de forma incorrecta. Empezó a dar órdenes a gritos a Tyler y al cuerpo técnico. Pero todos hablaban a la vez. Una cacofonía de jerga técnica y sugerencias cada vez más desesperadas. Restablecer todo. No podemos. No tenemos acceso de administrador. ¿Y qué hay de la copia de seguridad en la nube? La copia de seguridad en la nube requiere autenticación del servidor principal, que está bloqueado. Sara, del equipo de ciberseguridad, terminó la frase con un tono monótono, la resignación de quien acaba de darse cuenta de que estaba completamente jodida. Serena se quedó paralizada cerca del escenario. Su vestido plateado, antaño símbolo de éxito y sofisticación, ahora parecía más bien el vestuario de una obra que había salido terriblemente mal. Miraba las pantallas con una expresión que no pude descifrar. Sorpresa, sin duda, pero también algo más. Reconocimiento, quizás. La lenta comprensión de que el hombre tranquilo al fondo, al que había ayudado a expulsar, aquel sobre cuyo trabajo había cimentado su reputación, acababa de demostrar lo esencial que había sido desde el principio. El guardia de seguridad de pelo corto finalmente me soltó el brazo por completo. Señor, dijo en voz baja, creo que deberíamos dejarlo quedarse. Su compañero asintió. Sí, algo me dice que él no es el problema. Su creciente comprensión de la situación fue lo único que restauró parte de mi fe en la humanidad, o al menos en los guardias de seguridad, que eran más listos que quienes les pagaban. Miguel, todavía tras la barra, porque al parecer los barmanes permanecen en sus puestos sin importar el caos que se desate, me llamó la atención con un leve gesto de respeto. Probablemente lo había visto todo en su carrera, pero esta sin duda sería la historia que contaría durante años. La vez que un tipo, él solo, destruyó una empresa tecnológica con un mensaje de error. Alguien de contabilidad, creo que se llamaba Patricia, empezó a llorar. Mis opciones sobre acciones, le sollozó a su colega. Iba a comprar una casa. Su colega, intentando consolarla, pero visiblemente presa del pánico, le dio una palmadita en el hombro. Quizás sea temporal. Quizás puedan arreglarlo. Pero no pudieron arreglarlo. Esa fue la parte hermosa, aterradora y absolutamente perfecta. Todos en el equipo técnico lo sabían, aunque aún no estuvieran listos para admitirlo. No se puede arreglar un sistema que fue bloqueado por quien lo creó. No sin su cooperación, no sin las credenciales y el acceso que solo ella poseía. Podrían intentar reconstruirlo desde cero, claro, pero eso llevaría meses, quizás años. Y mientras tanto, cada transacción, cada interacción con el cliente, cada dato que Nexus Data Labs necesitaba para funcionar, todo estaba bajo llaves, solo tuve. Eric finalmente se volvió hacia mí. Su expresión era una mezcla de ira y algo que podría haber sido desesperación, si hubiera tenido la humildad de sentir desesperación. Nuestras miradas se cruzaron, cruzando los restos de su noche perfecta, las ruinas humeantes del imperio que creía haber construido. Tú, dijo, con una sola palabra cargada de más veneno del que jamás hubiera imaginado. Tú hiciste esto. Levanté mi vaso de agua con gas en un brindis fingido. Le ofrecí mi mejor sonrisa,
la que suelo reservar para situaciones irónicas y justicia kármica. No, Eric. Lo hiciste tú. Simplemente dejé de limpiar tu desastre. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero pánico. El pánico se extendió por la sala como un reguero de pólvora en un bosque devastado por la sequía. Rápido, implacable y absolutamente imparable. Lo que comenzó como un murmullo confuso se convirtió en un caos total en unos 30 segundos, lo que, sinceramente, podría ser un récord para la velocidad de un colapso corporativo. Debería consultar libro Guinness para eso. El teléfono empezó a sonar primero. No los celulares que todos agarraban como salvavidas, sino los teléfonos del trabajo, que la gente aún llevaba consigo, creyendo que les daban importancia. El sonido era una cacofonía, una sinfonía de timbres diferentes, todos compitiendo por llamar la atención, cada uno probablemente trayendo peores noticias que el anterior. Observé cómo palidecían rostros tras rostro, mientras las voces subían de tono y urgencia, mientras la realidad de lo que estaba sucediendo se asimilaba como el peor juego de teléfono del mundo. La pasarela de pago no funciona, gritó alguien cerca de la entrada. Un hombre de traje gris, al que reconocí vagamente como del departamento de finanzas, apretó el teléfono tan fuerte contra su oído que parecía que se le iba a derretir. Los clientes no pueden procesar transacciones. Están llamando a emergencias y nadie puede ayudarlos porque no podemos acceder al sistema. Esto provocó otra oleada de pánico. Verás, Nexus Data Labs no era una empresa tecnológica cualquiera que experimentaba con aplicaciones o algoritmos de redes sociales. Procesaban transacciones financieras reales para clientes reales, con dinero real, mucho dinero. Cuando todo tu modelo de negocio depende de la capacidad de facilitar transferencias seguras de datos, y el sistema decide tomarse unas vacaciones imprevistas. No solo es vergonzoso. Es el tipo de situación que puede llevarte a una demanda, investigación, potencialmente, al cierre por parte de múltiples agencias reguladoras interesadas en saber por qué no proteges los datos de tus clientes. Cerca del escenario, Tyler estaba acompañado por lo que parecía ser todo el departamento de informática. Todos estaban apiñados alrededor de tabletas y portátiles, que habían sido colocados apresuradamente sobre una mesa de aperitivos. Sus rostros, iluminados por el brillo de las pantallas, los hacían parecer personajes de una película de terror, lo cual, sinceramente, no estaba tan lejos de la realidad. Escribían frenéticamente, abriendo comandos e indicaciones, probablemente repasando todos los protocolos de resolución de problemas que habían aprendido en sus cursos de informática y sin encontrar absolutamente nada que funcionara. Intenta con la autenticación secundaria, gritó uno de ellos. Creo que fue Marcus, el que me consiguió este trabajo cuando éramos amigos, y no se dio cuenta de que estaba contratando al instrumento para la destrucción de su propia empresa. Ya lo intenté, respondió Tyler, con la voz tensa. Se requiere administrador. Requiere aprobación, lo cual requiere credenciales que no tenemos, concluyó Sara, cerrando su portátil de golpe, con tanta fuerza que varias personas cercanas se sobresaltaron. Se pasó las manos por el pelo, arruinando el aspecto profesional que probablemente había tardado una hora en crear esa mañana. Esto es una locura, dijo. Todos los sistemas de seguridad, todos los protocolos de respaldo, todos los sistemas de redundancia, todos apuntan al acceso del administrador principal. Y nosotros no lo tenemos. De hecho, nunca lo hemos tenido. Las implicaciones de esta declaración resonaron con la tripulación como una onda expansiva. Todos se giraron casi al unísono para mirar a Eric, quien seguía de pie cerca del escenario, con aspecto de haber sido traicionado personalmente por el concepto mismo de la tecnología. Su costoso traje estaba arrugado. Su cabello, perfectamente peinado, había sido peinado tantas veces por dedos ansiosos que sobresalía en ángulos extraños. Y había una visible mancha de sudor extendiéndose bajo sus axilas, que la tela de diseño intentaba, sin éxito, disimular. ¿Qué quieres decir con «nunca tuvimos esto?», preguntó Eric, con ese tono peligroso que usan los hombres poderosos cuando están a punto de despedir a alguien y quieren que todos sepan que hablan en serio, y sobre todo, que están muy enojados por haber quedado en ridículo. Sara se rió. De hecho, un sonido agudo, ligeramente histérico. Quiero decir exactamente lo que dije, Eric. El acceso de administrador que creías tener era temporal, limitado. Solo funcionó porque el administrador en realidad me señaló directamente. De repente, todas las miradas en la sala siguieron su dedo, como si yo fuera la testigo estrella en un juicio por asesinato. Él, continuó, construyó sistemas maestros que lo reemplazaron todo. Y ahora que ha revocado ese acceso, estamos bloqueados de nuestro propio sistema. Podrías haber oído caer un alfiler. De hecho, podrías haber oído caer una pluma. O mejor dicho,
Podrías haber oído a alguien pensando en dejar caer algo y decidiendo no hacerlo. Uno de los ingenieros más jóvenes, un chico recién salido del MIT que probablemente aún llevaba la borla de su graduación colgada del retrovisor, se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. La copia de seguridad, prácticamente gritó, como si acabara de solucionar el problema del hambre en el mundo y curar el cáncer al mismo tiempo. Tenemos copias de seguridad completas. Podemos restaurarlas y restablecer el acceso. Durante unos 3 segundos, la esperanza brilló en los rostros de todos en Nexus Data Labs. Eric se enderezó, y su expresión pasó de la derrota a un optimismo cauteloso. Serena, aún paralizada en su vestido plateado como una estatua cara, dio un paso al frente. Incluso algunos inversores interrumpieron sus llamadas telefónicas, presas del pánico, para escuchar. Entonces Sara, bendita sea su precisión técnica y su incapacidad para edulcorar la realidad, negó con la cabeza. Las copias de seguridad están cifradas, dijo rotundamente. Requieren autenticación del servidor principal para descifrarlas, lo que requiere acceso de administrador. El chico del MIT terminó, con el rostro abatido mientras la breve chispa de esperanza se apagaba como si alguien le hubiera echado un cubo de agua helada. Tomó su silla y volvió a sentarse con la postura derrotada de quien acaba de darse cuenta de que está completamente perdido. La copia de seguridad es inútil sin el administrador original, concluyó Tyler, su voz resonando por la sala con la claridad que suele requerir un micrófono. No iba dirigida a nadie en particular. Era más bien como si le gritara al universo mismo, a la injusticia fundamental de una situación en la que habían construido toda su empresa sobre los cimientos de otro, y luego fingieron sorpresa cuando no pudieron operar sin él. La frase resonó por toda la sala, reverberando en las paredes de mármol y las lámparas de araña de cristal, grabándose en la conciencia de cada persona que alguna vez se atribuyó el mérito de un trabajo que no hizo o despidió a alguien que consideraba prescindible. La copia de seguridad no es nada sin el original. Era casi poético, en realidad. Una metáfora tan perfecta que podría haber sido una pegatina para el parachoques o uno de esos carteles motivacionales que las empresas tecnológicas adoran colgar en sus salas de descanso. Solo que esta vez, se trataba menos de inspiración y más de justicia kármica aplicada con frialdad. El rostro de Serena palideció como un fantasma. Todo rastro de color desapareció de su piel hasta que pareció a punto de desmayarse. Se agarró al borde del escenario para apoyarse, con los nudillos blancos por la presión. Sus ojos se encontraron con los míos desde el otro lado de la sala. Y por primera vez desde que crucé esas puertas esta noche, vi algo que no era desprecio ni indiferencia. Vi miedo. Crudo, genuino. Dios mío, ¿qué he hecho? Miedo. Eric empezó a sudar profusamente. Su costosa colonia se mezclaba con el olor del pánico en una combinación que probablemente violaba varios protocolos de la Convención de Ginebra. Levantó el teléfono, con las manos ligeramente temblorosas mientras intentaba llamar a alguien. Probablemente a su abogado, tal vez a su equipo de relaciones públicas, tal vez incluso a un sacerdote, porque, en ese momento, la intervención divina podría ser su mejor opción. Pero antes de que pudiera terminar la llamada, su teléfono sonó primero. Su expresión al ver el identificador de llamadas sugería que no eran buenas noticias. Hola, respondió, intentando sonar autoritario, pero casi desesperado. Sí, soy Eric Langford. ¿Qué? No, estamos pasando por una situación temporal. Fue interrumpido por quienquiera que estuviera al otro lado de la línea, y vi su rostro cambiar entre varios tonos de pánico. Lo entiendo, pero... Otra interrupción. Estamos trabajando en ello ahora. Te aseguro. Hubo más charla al otro lado, que no pude oír, pero la expresión de Eric ciertamente no mentía. 24 horas, miró a todos a su alrededor, y su voz tembló. No podemos. Al otro lado de la línea, al parecer, no le importaba lo que pudiera o no pudiera hacer, porque Eric se hundió en la derrota. Sí, lo entiendo. Haremos todo lo posible. Colgó y miró a su alrededor, como un capitán que ve hundirse su barco. Es el grupo Thornton, dijo, intentando controlarse. Amenazaron con cancelar el contrato si no teníamos los sistemas operativos en 24 horas. Eso representa el 40% de nuestros ingresos. El salón de baile estalló en un nuevo caos. La pérdida del 40% de los ingresos hundiría a la empresa más rápido de lo que cualquiera podría decir quiebra. Sonaron más teléfonos. Comenzaron más conversaciones llenas de pánico. Más gente empezó a calcular mentalmente cuán rápido podrían encontrar nuevos trabajos antes de que este desastre afectara sus currículums. Me quedé exactamente donde estaba, apoyado en el mostrador con mi agua con gas, viendo cómo las fichas de dominó seguían cayendo exactamente como había predicho. Miguel, el camarero, también observaba,
asintiendo de vez en cuando con la comprensión cansada de quien ha servido bebidas en suficientes eventos corporativos como para saber que el karma era real y que ella era una loca. ¿Sabes? Dije lo suficientemente alto para que la gente cerca de mí me oyera, mi voz cortando el caos con una observación casual. Quizá la próxima vez deberías reforzar tu moral antes que tus datos. Podrías haberte ahorrado algunos problemas. Hubo un momento de silencio atónito, y entonces ocurrió algo inesperado. La gente se rió de verdad. No todos. Eric, desde luego, no. Y Serena parecía a punto de vomitar, pero lo suficiente como para que la risa se extendiera por toda la sala. Una risa silenciosa e incómoda, de esas que se escapan cuando una situación es tan absurda y terrible que el cerebro no sabe cómo procesarla. Parte de ella era, sin duda, nerviosismo, pero parte, creo, genuina apreciación por la poesía del momento. Incluso algunos empleados de Nexus esbozaron sonrisas, disimuladas rápidamente, pero sin duda presentes. Resulta que cuando tratas a las personas como recursos desechables, no se sorprenden cuando el karma golpea a la gerencia. Levanté mi vaso de agua con gas, un brindis silencioso por el caos, por la hermosa catástrofe que se desarrollaba como una sinfonía que compuse, sin tener que tocarla nunca. Que siempre recuerde a quienes olvidaron leer la letra pequeña. Algunos brindaron por mí. Incluso un inversor esbozó una sonrisa amarga. El colapso fue total. El sistema se vino abajo. La empresa se desmoronaba. Y yo, por primera vez en meses, me sentí en paz. Me dirigía a la salida. No quedaba nada que ver salvo adultos con ataques de pánico coordinados. Cuando Eric apareció frente a mí, un espectro sudoroso y furioso. Atravesó a 30 personas en segundos, dejando un rastro de invitados asustados y vasos rotos. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía oler la desesperación mezclada con loción de afeitar cara. ¿Qué has hecho? Siseó, bajo y peligroso. ¿Qué demonios le has hecho a mi cuerpo? Sonreí. Tu sistema, repetí, dejando caer la palabra como una piedra. Interesante definición. Verás, yo no hice nada. Echaste a la persona equivocada. Su mandíbula chasqueó. El color de su rostro cambió entre tonos que solo conoce el pánico corporativo. No te metas conmigo, gruñó. Esto es sabotaje. Es un delito. Voy a arrestarte. Mantuve la calma, porque la calma es un veneno que lo irrita. ¿Arrestarme por qué? ¿Por revocar mi propio acceso? ¿Por proteger propiedad intelectual que me pertenece? Le sostuve la mirada. Llama a quien quieras. Tengo tiempo ahora que estoy desempleado. Su rostro se sonrojó de ira. Eric gritó, tan fuerte que interrumpió varias conversaciones. Te pagaron por desarrollarlo. Eso lo convierte en propiedad de la empresa. Con movimientos lentos, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, con cuidado de no asustar a los guardias de seguridad, y saqué mi teléfono. Unos toques después, abrí el archivo que había guardado como amuleto de la suerte durante los últimos 3 meses. Giré la pantalla para verlo. Allí estaba el contrato original de la startup, el documento que firmé cuando Nexus Data Labs era apenas una empresa prometedora. Y yo, joven e ingenuo, no lo había firmado sin pensarlo. Entre toda esa jerga legal que nadie lee, había una cláusula oculta, una que solo un creador cuidadoso y desconfiado incluiría. La propiedad intelectual se compartiría con su creador, mientras que conservaría la titularidad administrativa principal. En pocas palabras, los derechos administrativos clave pertenecían a quien la creó. Y yo tenía la llave. Señalé el párrafo resaltado en amarillo. ¿Ves eso? La cláusula que dice que la infraestructura pertenece al creador. Ese soy yo. Bajé a la siguiente sección, donde la frase era clara. El acceso administrativo principal no se puede transferir sin el consentimiento por escrito del creador. ¿Adivina quién firmó primero? ¿Adivina quién nunca dio su consentimiento para transferir el acceso? Eric palideció más rápido que el agua por el desagüe, de un morado furioso a un tono cadavérico en 2 segundos. Sus ojos recorrieron el documento, sus labios se movieron, mientras procesaba el grave fracaso de su equipo legal. O tal vez no habían fallado. Tal vez simplemente no se molestó en leer la multa. Tartamudeó, con el pánico visible distorsionando su expresión. Eso no puede ser legal. Pero su voz ya había perdido toda autoridad. Nuestros abogados se habrían dado cuenta. ¿Habrían qué? Pregunté con un dejo de ironía. ¿Leer el contrato? Sí, eso habría sido inteligente. Pero sus abogados estaban más preocupados por proteger a la empresa de amenazas externas. No imaginaron que la amenaza vendría de dentro. Del tipo que usted consideraba demasiado irrelevante para importar. Detrás de Eric, vi a Serena acercarse, con su vestido plateado reluciente, moviéndose con una urgencia que sugería que finalmente comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo.
Llegó justo cuando Eric abrió la boca, probablemente para amenazarme con otra demanda ineficaz, pero hizo algo inesperado. Me agarró del brazo, clavándose las uñas en la manga de mi abrigo, y su máscara de indiferencia se hizo añicos. Vi una desesperación real, de esas que no se pueden fingir. «No puedes arreglar esto», susurró, tan bajo que casi se perdió en el tumulto. Por favor, arreglen esto. Podemos encontrar una solución». Miré su mano en mi brazo, luego su rostro. Y en ese momento, algo dentro de mí que aún recordaba el amor, la creencia de que éramos pareja, se desmoronó. No sentí nada más que vacío. «Qué curioso», dije, retirando suavemente su mano de mi brazo como si fuera un trozo de cinta adhesiva. «Es la primera vez que dices por favor desde nuestra boda». Se estremeció. El reconocimiento brilló en sus ojos, sin palabras pero claro como el agua. Sonreí, sin rencor, solo reconocimiento. «En realidad, no. Dijiste por favor cuando quisiste que te cubriera en ese viaje a San Francisco. ¿Recuerdas? El que pasaste en el Four Seasons con Eric». No dijo nada, pero sus ojos lo confirmaron todo. La palabra por favor resonó de nuevo, pero esta vez con un tono diferente. «Por favor, arregla tu carrera. Salva la reputación que te has forjado con mi trabajo». Sonreí con amargura. Esto era nuevo. Ya me estaba girando, dirigiéndome hacia las puertas de cristal que daban a la fresca noche, que parecía mucho más atractiva que cualquier cosa en ese reluciente edificio. La voz de Eric se alzó detrás de mí. «No puedes irte así como así. Tenemos que arreglar esto. Dime el precio. Lo que sea. Solo dilo». Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás. El caos. El pánico. Los rostros engreídos ahora distorsionados por la urgencia. Y sonreí. «Mi precio», dije con una calma que cortaba el aire, «es que te des cuenta de que algunas personas no están en venta. Algunas personas se toman en serio sus votos matrimoniales. Algunas personas no forjan su éxito pisoteando a quienes las ayudaron. Y algunas personas recuerdan quiénes eran sus amigos antes de que fueran demasiado importantes para devolver las llamadas». Abrí las puertas con la calma que se siente al salir de un edificio en llamas, sabiendo que la batalla ya estaba ganada. «Eric, detrás de mí», gritó por teléfono como si fuera el único salvavidas en un océano de destrucción. Su voz resonó a través del mármol y el cristal, pero fue solo otro grito vacío. Ya no habría tecnología que lo salvara. Ya no. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Algo que nunca había planeado, pero que, en el fondo, sabía que iba a ocurrir. Empezaron los aplausos. Al principio tímidos, luego crecieron como una ola hasta extenderse por toda la sala. Aplausos auténticos, genuinos, que resonaban como una ola de reconocimiento que jamás habría imaginado. No para Eric, no para Serena, no para la empresa en crisis, sino para mí, para el tipo al que habían expulsado de las reuniones, descartado como ruido de fondo, tratado como una sombra insignificante. Me detuve en la puerta, con la mano aún en el pomo. Me giré lentamente y contemplé cada segundo de la escena. 300 empleados, con los ojos abiertos, observándome. Los mismos que me habían visto caer, que habían presenciado mi humillación pública. Los que habían visto a Serena desfilar con Eric mientras yo me convertía en una historia olvidada de la oficina. Aplaudían. Algunos estaban de pie. Copas de champán olvidadas en bandejas. El guardia de seguridad de pelo corto que había intentado echarme antes aplaudía ahora con una amplia sonrisa. Su compañero, con las manos ahuecadas alrededor de la boca, gritó, claro, probablemente violando unas 17 políticas de la empresa. ¿Y quién las haría cumplir ahora? Janet, de Recursos Humanos, estaba en el escenario sufriendo una crisis existencial, probablemente empezando a reconsiderar sus decisiones vitales. Amanda, la desarrolladora junior a la que había entrenado, aplaudía tan fuerte que probablemente le dolían las manos. A su lado, Marcus, mi antiguo compañero de cuarto en la universidad, el responsable de todo este lío, hizo un gesto de respeto, una disculpa totalmente merecida. Incluso los inversores aplaudían, incluyendo al señor mayor que había amenazado con llamar al corredor antes. Levantó su copa, un gesto de agradecimiento por una jugada de poder bien ejecutada, incluso si eso implicaba perder dinero. Miguel, el camarero, aplaudió lentamente, como si estuviera viendo una película épica y yo fuera el protagonista del mayor cambio de juego de la historia. El DJ, el tipo que probablemente pinchaba en eventos corporativos 3 veces por semana y creía haberlo visto todo, paró la música. El repentino silencio hizo que los aplausos fueran aún más dramáticos. Sabía lo que estaba pasando. Eric no aplaudía. Estaba allí, cerca del escenario, con el móvil pegado a la oreja, gesticulando frenéticamente.
Posiblemente algún cliente, un inversor o su madre, seguramente decepcionada con el desenlace de la velada, le gritaba. Serena tampoco aplaudía. Estaba completamente hundida en una de las costosas sillas del evento, con el vestido plateado ondeando a su alrededor y la cara hundida entre las manos, como la portada de una canción sobre el arrepentimiento y las malas decisiones. Tyler y el equipo no aplaudían. Estaban absortos en intentar arreglar lo imposible, escribiendo frenéticamente en sus portátiles, sin saber que la única solución ya se había encontrado. El espectáculo ya había terminado. Y yo, en el centro de todo, estaba en paz. Algunas personas levantaron la vista y asintieron en señal de reconocimiento. Sarah, por primera vez desde que me fui, dejó lo que estaba haciendo y me dio una ovación de pie. Le hice una pequeña reverencia, nada teatral, solo la suficiente para agradecer los aplausos, y disfruté cada segundo. Abrí las puertas y salí a la noche. Afuera, el aire era diferente, más ligero, más auténtico. La brisa de octubre traía el olor de la ciudad. Humo, comida callejera, humo. Un olor sucio y vívido que, en ese momento, me pareció infinitamente más atractivo que las lámparas de araña de cristal y el bufé falso que dejaba atrás. El aparcacoches, un tipo que claramente vivía de las propinas, me vio salir con los ojos como platos. «Señor, ¿necesita su coche?», preguntó vacilante. Le di mi ticket y le advertí. «Será mejor que se quede aquí fuera una hora. Se va a armar un lío ahí dentro». Le di $20, no por la información, sino por su sinceridad. Mi teléfono, que había mantenido en silencio durante la ceremonia para disfrutar del espectáculo, empezó a vibrar como si se hubiera roto. Las notificaciones aparecieron una tras otra. Mensajes, correos electrónicos, invitaciones de LinkedIn, mensajes de voz de números desconocidos. Los abrí y leí. Ofertas de trabajo, muchísimas. Startups, grandes tecnológicas, consultoras. Vimos lo que hiciste en Nexus. ¿Quieres hablar? Dime tu precio. Techcore, necesitamos a alguien que realmente entienda de seguridad. ¿Estás disponible? DataBridge. Un salario de 6 cifras en el primer mensaje. Incluso había un inversor buscando financiación para mi próximo proyecto. La noticia ya se había extendido por Silicon Valley. Destruir públicamente la infraestructura de tu antiguo empleador, revocando tu propio acceso, se había convertido, curiosamente, en la forma más convincente de demostrar tu valía. Respiré hondo. La noche era fría, la ciudad estaba llena de vida y, de repente, mi bandeja de entrada estaba muy caliente. Algunos levantaron la vista lo suficiente como para saludar. Sara incluso dejó lo que estaba haciendo y les dio una ovación de pie. Sentí respeto por eso. Siempre ha sido de esas personas que entienden que los sistemas los construyen las personas, no los discursos de los directores ejecutivos ni los titulares de los periódicos. Hice una pequeña reverencia, nada teatral, solo la suficiente para agradecer los aplausos, y disfruté cada segundo. Abrí las puertas y salí a la noche. El aire se sentía diferente, más ligero, más auténtico, el tipo de aire que no disimula cenas de equipo, reuniones nocturnas ni viajes a San Francisco. La brisa de octubre traía el olor de la ciudad. Gases de escape, comida callejera, algo sucio y vivo. Infinitamente preferible al caro buffet que había dejado atrás. El aparcacoches, un joven que probablemente ganaba el salario mínimo, me vio y se quedó sin aliento. «Señor, ¿necesita su coche?», preguntó vacilante. Le entregué mi ticket y le dije, «Quédese aquí una hora más. Va a ser un desastre». Le di $20 por ser amable y merecer la advertencia. Cosas sencillas. Mi teléfono, que había mantenido en silencio, vibró a borbotones. Mensajes, correos, LinkedIn, incluso mensajes de números desconocidos. Lo abrí y leí. Ofertas de trabajo. Santo cielo, así, con un signo de exclamación mental. 10 al menos, en minutos. Techcore, necesitamos a alguien que entienda de seguridad. Disponible. DataBridge. Un salario de 6 cifras en una sola línea de texto. Invitaciones a consultoría, propuestas de colaboración, un inversor de capital riesgo interesado en financiar lo que quisiera construir a continuación. Al parecer, demoler públicamente la infraestructura de tu antiguo empleador se ha convertido en una auténtica bomba de currículum. Y yo, me alejé con calma, respirando la ciudad, mientras el mundo que habían construido se desmoronaba a mis espaldas y me ofrecieron, en bandeja de plata, una prueba de mi valía. Todos aplaudían. Algunos incluso estaban de pie, con sus copas de champán olvidadas sobre las mesas. El guardia de seguridad de pelo corto que había intentado escoltarme antes también aplaudía, con una gran sonrisa. Su compañero, con las manos ahuecadas alrededor de la boca, gritó,
Claro. Probablemente había violado 17 políticas internas. Pero, ¿quién iba a hacer cumplir las reglas ahora? Janet, de Recursos Humanos, estaba pasando por una crisis existencial cerca del escenario. Amanda, la desarrolladora a la que formé, aplaudía con tanta fuerza que sentía que le iban a estallar las manos. Marcus, mi antiguo compañero de cuarto en la universidad, hizo un gesto de respeto y ofreció una disculpa silenciosa y bien merecida. Incluso algunos inversores estaban allí, aplaudiendo. Un señor mayor, que había amenazado con llamar a su agente de bolsa antes, brindó por mí, reconociendo una jugada de poder bien ejecutada, aunque le costara dinero. Miguel, el camarero, aplaudió lentamente, como si fuera el mismísimo villano a punto de pronunciar su discurso de victoria. No era una película, no había discurso, solo yo, de pie a la puerta, viendo como quienes me habían ignorado recordaban de repente cuánto me habían necesitado. Incluso el DJ, un tipo acostumbrado a los eventos corporativos semanales, detuvo la música, impresionado. Y el silencio que siguió hizo que los aplausos fueran aún más dramáticos. Eric no aplaudía. Estaba allí, con el móvil pegado a la oreja, gesticulando frenéticamente, probablemente escuchando los gritos de otro cliente, inversor o quizás su madre, que seguramente estaría dando un discurso sobre cómo lo estaba arruinando todo. Serena tampoco aplaudía. Se desplomó en una de las sillas caras, con su vestido plateado envolviéndola como mercurio, con la cara hundida entre las manos, creando una escena perfecta para una canción country sobre el arrepentimiento y las malas decisiones. Tyler y el equipo técnico no aplaudían. Simplemente estaban sentados, escribiendo frenéticamente, quizás buscando la solución milagrosa para el caos que yo había orquestado. Pero algunos levantaron la vista y me hicieron un pequeño gesto de reconocimiento. Sara, la buena, se puso de pie y me dio una ovación de pie. Y yo también aplaudí. Ella siempre había entendido que los sistemas los crean las personas, no los informes de ganancias y el carisma corporativo. Hice una pequeña reverencia a la sala. Nada demasiado dramático, solo lo suficiente para reconocer lo que estaba sucediendo. Y sí, estaba saboreando cada segundo. Abrí las puertas y salí a la noche. El aire de la ciudad se sentía diferente, más ligero, más auténtico. La brisa de octubre traía el olor de la ciudad, gases de escape, comida callejera, algo sucio y vivo. Mucho más atractivo que el caro buffet y la falsa cortesía de aquel evento. Y al alejarme, el peso de lo que había dejado atrás pareció desvanecerse, dejado atrás por las puertas de cristal y el sonido apagado del caos en su apogeo. El aparcacoches, un joven que probablemente ganaba lo mínimo para estar afuera, en el frío, recogiendo coches para quienes creían que dar propina era opcional, me vio salir con los ojos como platos. Señor, ¿necesita su coche?, preguntó vacilante, preguntándose si yo también estaba a punto de montar un escándalo en su lado del mundo. Sí, respondí, entregándole mi boleto. Y mejor quédate. Va a ser un desastre ahí dentro. Echó un vistazo a través de las puertas de cristal, viendo el caos que aún reinaba en la habitación, y asintió lentamente. Peor de lo que ya es. Mucho peor, confirmé, y le di un billete de 20. Era educado, parecía un buen chico que merecía una advertencia sobre el inminente éxodo que comenzaría cuando la gente huyera de este desastre como ratas de un barco que se hunde. Mi teléfono, que había silenciado para disfrutar del espectáculo sin distracciones, vibraba como si tuviera un ataque. Las notificaciones llegaban tan rápido que la pantalla no daba abasto. Mensajes de texto, correos, LinkedIn, incluso mensajes de voz de números desconocidos. Agarré el teléfono y empecé a navegar por la avalancha de caos. Ofertas de trabajo. Al menos 10 ya. Startups y grandes corporaciones tecnológicas, todas aparentemente al tanto de lo ocurrido en el Hotel Grandview. La noticia de que un desarrollador estaba desmantelando una empresa entera se extendió por todo Silicon Valley. Vi lo que pasó en Nexus. Me interesa mucho. Dime tu precio. Eso fue de TechCore, donde me entrevistaron el año pasado. Necesitamos a alguien que realmente entienda de seguridad. ¿Estás disponible? Un mensaje de Databridge Industries ofreciéndome un salario de 6 cifras, como si temieran perderme. Acuerdos de colaboración, ofertas de consultoría, incluso un inversor de riesgo que quería financiar lo que yo quisiera construir. La industria tecnológica era extraña, pero no me quejaba. Y entonces, enterrado en la avalancha de oportunidades y felicitaciones, llegó un mensaje de Serena. Solo 4 palabras: necesitamos hablar. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, de pie en la acera mientras el aparcacoches venía a recoger mi coche. Los sonidos de la ciudad me envolvían, como la banda sonora de mi recién descubierta libertad. Tenemos que hablar.
La frase clásica de alguien que se dio cuenta de su error, pero no estaba listo para admitirlo en voz alta. La frase inicial de una conversación que probablemente estaría llena de excusas, justificaciones y manipulación emocional para intentar hacerme olvidar la puñalada por la espalda. Podría haber respondido de muchas maneras. Podría haber escrito un largo mensaje sobre la confianza, la traición, cómo usó nuestra base para engrandecerse mientras me humillaba. Podría haberle contado cuántas noches pasé preguntándome qué había hecho mal, hasta que finalmente me di cuenta de que nada de eso era culpa mía. Todo fue decisión suya. En cambio, abrí mis fotos, encontré la captura de pantalla que había tomado antes de que aparecieran las enormes pantallas que mostraban el mensaje de error y se la envié sin comentarios. Solo faltaba la clave principal de la imagen, representada con esa fuente fría y clínica sobre un fondo negro. Algunas metáforas se escriben solas, y esta no necesitaba explicación. La copia de seguridad no era nada sin el original. El sistema no funcionaba sin su creador. Los cimientos se desmoronan cuando eliminas a quien los construyó y luego te sorprendes cuando todo se derrumba. Inmediatamente aparecieron 3 puntos en la pantalla, indicando que estaba escribiendo una respuesta. Luego desaparecieron, reaparecieron y volvieron a desaparecer. Fuera lo que fuese lo que intentaba decir, no encontraba las palabras. Y, sinceramente, esa fue probablemente la comunicación más sincera que habíamos tenido en meses. Llegó mi coche. El aparcacoches, al bajarse y abrirme la puerta con una sonrisa cómplice, pareció comprender que yo, de alguna manera, había orquestado este desastre. Le di una generosa propina de 20, me subí al asiento del conductor y eché un último vistazo al Hotel Grand View. Las puertas de cristal, la fachada de mármol, toda esa arquitectura costosa que albergaba a gente con problemas costosos. Luego me marché, dejando atrás los restos de su historia de éxito y las ruinas de mi matrimonio. Por lo que me esperaba. Salida. Escenario a la izquierda. El espectáculo había terminado y finalmente recibí una ovación de pie. Al llegar a las enormes puertas de cristal, ocurrió algo inesperado. Algo que definitivamente no había planeado, pero que de alguna manera se repetiría en mi cabeza durante años. Como la escena de película más satisfactoria del mundo, los aplausos estallaron detrás de mí. Aplausos reales, genuinos y prolongados. Empezaron cerca del fondo de la sala y se extendieron como una ola, creciendo hasta llenar el espacio con el tipo de sonido normalmente reservado para conciertos de rock y ovaciones de pie. No para Eric, ni para Serena, ni para la empresa en crisis. Para mí. Para el tipo al que escoltaron fuera de las reuniones, descartado como ruido de fondo, tratado como si sus contribuciones fueran tan olvidables como el pronóstico del tiempo de ayer. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. Me giré y lo asimilé todo. 300 empleados que me habían visto humillar, que me habían visto crecer lo suficiente como para ser derribado, que habían presenciado a Serena desfilar con Eric mientras yo me convertía en una historia de fantasmas de la oficina de la que nadie hablaba en público. Todos aplaudían. Algunos incluso estaban de pie, con las copas de champán olvidadas sobre las mesas y bandejas. Sus rostros reflejaban una mezcla de respeto y alegría apenas contenida. El guardia de seguridad rapado que había intentado escoltarme a la salida antes también aplaudía con una enorme sonrisa. Su compañero se cubrió la boca con las manos y gritó, claro, violando probablemente 17 políticas de la empresa. ¿Pero quién las haría cumplir ahora? Janet, de Recursos Humanos, estaba demasiado ocupada con una crisis existencial cerca del escenario. Amanda, la desarrolladora junior a la que había formado, aplaudía tan fuerte que debía de dolerle las manos. A su lado, Marcus, mi antiguo compañero de cuarto en la universidad, quien me había metido en este lío, me saludó respetuosamente, con una disculpa implícita y totalmente merecida. Incluso algunos inversores aplaudían, incluyendo al señor mayor que había amenazado con llamar al corredor antes. Levantó su copa hacia mí con un gesto de la cabeza que sugería que reconocía una jugada de poder bien ejecutada, aunque le costara dinero. Miguel, el camarero, aplaudió lentamente, como en las películas cuando alguien está a punto de dar un discurso inspirador. Solo que no hubo discurso. Solo yo, de pie en la puerta, viendo a gente que había olvidado mi existencia recordar de repente cuánto me necesitaban desde el principio. Incluso el DJ parecía impresionado. Y era de esos que probablemente tocaban en eventos corporativos 3 veces por semana y creían haberlo visto todo. Pero apagó la música de fondo, probablemente porque había superado el colapso del sistema, como el profesional que era. El repentino silencio solo hizo que los aplausos fueran más dramáticos. Su lista de reproducción no tenía nada que ver con mi ritmo, y por su cara, lo sabía. Eric no aplaudía. Estaba de pie cerca del escenario, con el móvil pegado a la oreja,
gesticulando frenéticamente mientras probablemente otro cliente, un inversor o incluso su madre, quien seguramente estaría decepcionada por la vergüenza de esa noche, lo regañaba. Serena tampoco aplaudía. Estaba desplomada en una de las sillas carísimas que habían alquilado para el evento. Su vestido plateado ondeaba como mercurio líquido a su alrededor, y tenía la cara enterrada entre las manos, en una pose que parecía sacada de la portada de un álbum country sobre el arrepentimiento y las malas decisiones en la vida. Tyler y el equipo técnico no aplaudían. Estaban demasiado ocupados escribiendo frenéticamente en sus portátiles, probablemente buscando una solución milagrosa que no existía. Pero al menos algunos levantaron la vista el tiempo suficiente para saludarme con un gesto de reconocimiento. Sara incluso dejó de hacer lo que estaba haciendo para darme una ovación de pie. Y lo agradecí. Siempre era una de las buenas. Alguien que entendía que los sistemas no se crean solos. Los construyen las personas, no surgen de la nada mediante el carisma del director ejecutivo o los informes trimestrales de resultados. Hice una pequeña reverencia a la sala. Nada exagerado, solo lo suficiente para reconocer que sí, era consciente de los aplausos. Y sí, estaba saboreando cada segundo. Luego abrí la puerta y salí a la noche, dejando atrás candelabros de cristal, suelos de mármol y el sonido de 300 personas que acababan de aprender una lección muy valiosa sobre leer contratos y tratar a las personas como seres humanos, no como recursos desechables. Afuera, el aire nocturno se sentía diferente, más ligero, más sincero. El tipo de aire que no miente sobre reuniones nocturnas, cenas de equipo o viajes de negocios a San Francisco. La brisa de octubre traía el olor de la ciudad, gases de escape, comida callejera de vendedores ambulantes, ese olor indefinible que tienen las grandes ciudades, de alguna manera sucio y vivo. Y era infinitamente más atractivo que el buffet caro y la falsa cortesía que acababa de dejar atrás. El aparcacoches, un joven que probablemente ganaba el salario mínimo para estar afuera, en el frío, recogiendo coches para quienes creían que dar propina era opcional, me vio salir y abrió mucho los ojos. Señor, ¿necesita su coche?, preguntó vacilante, probablemente preguntándose si yo también estaba a punto de armar un escándalo en su rincón del mundo. Sí, respondí, entregándole el billete. Y quizá quieras quedarte aquí fuera las próximas horas. Va a ser un desastre ahí dentro. Miró las puertas de cristal, a través de las cuales aún se extendía el caos en el pasillo, y asintió lentamente. ¿Peor de lo que ya está?, pregunté. Asintió. Así que le di un billete de 20, porque era educado y parecía merecer una advertencia sobre el éxodo inminente, cuando la gente empezaría a huir del desastre como ratas de un barco que se hunde. Mi teléfono, que había silenciado para disfrutar del espectáculo sin distracciones, comenzó a vibrar como si estuviera sufriendo una convulsión. Las notificaciones llegaban tan rápido que la pantalla no daba abasto. Mensajes de texto, correos, LinkedIn, incluso mensajes de voz de números desconocidos. Tomé mi teléfono y empecé a navegar por el caos. Ofertas de trabajo. Las ofertas de trabajo. Ya había al menos 10. Desde startups hasta gigantes tecnológicos. Al parecer, todos se habían enterado de lo ocurrido en el Hotel Grandview, y los rumores se extendieron rápidamente por la industria. Silicon Valley estaba alborotada. La noticia de un desarrollador que había hundido una empresa entera al revocar su propio acceso corrió como la pólvora. Vi el mensaje de TechCore, vi lo que pasó en Nexus. Me interesa mucho hablar sobre oportunidades. Dime tu precio. Esto surgió de TechCore, una empresa con la que me entrevisté el año pasado antes de decidirme por Nexus, todo porque Serena estaba entusiasmada con la idea de que trabajáramos en el mismo edificio. Necesitamos a alguien que realmente entienda la seguridad de sistemas. ¿Estás disponible? Luego llegó Databrand Industries, ofreciéndome un salario de 6 cifras en su primer mensaje, como si temieran que alguien más me contratara primero. Acuerdos de colaboración, ofertas de consultoría, incluso un mensaje de un inversor de riesgo dispuesto a financiar lo que quisiera construir. Porque, al parecer, destruir públicamente la infraestructura de mi antiguo empleador era la nueva forma de demostrar mi valor en el mercado. La industria tecnológica era extraña, pero no me quejaba. Y, entre la avalancha de oportunidades profesionales y felicitaciones de gente que apenas conocía, encontré un mensaje de Serena. Solo 4 palabras. Necesitamos hablar. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, de pie en la acera, mientras el aparcacoches recogía mi coche. Los sonidos de la ciudad me envolvían, como una banda sonora para mi recién descubierta libertad. Necesitamos hablar, la frase clásica de alguien que sabe que ha cometido un error, pero no está listo para admitirlo en voz alta. La primera frase de una conversación que probablemente implicaría excusas, justificaciones y todo tipo de manipulación emocional.
Lo que quería era que olvidara lo que había hecho, que ignorara la puñalada por la espalda. Podría haberle respondido con muchas cosas. Podría haberle escrito un mensaje largo sobre la confianza, la traición y cómo usó los cimientos que construimos para elevarse mientras me hundía. Podría haberle contado cuántas noches pasé despierto, preguntándome dónde me equivoqué, qué podría haber hecho diferente, cómo podría haberlo hecho mejor, hasta que me di cuenta de que nada de eso era culpa mía. Todo fue decisión suya. En cambio, abrí mis fotos y encontré la captura de pantalla que había tomado antes de que las enormes pantallas mostraran el mensaje de error. Enviada sin comentarios. Solo la clave principal de la imagen. Representada con esa fuente fría y clínica sobre el fondo negro. Algunas metáforas se escriben solas, y esta no necesitaba explicación. La copia de seguridad no era nada sin el original. El sistema no funcionaba sin su creador. Los cimientos se desmoronan cuando eliminas a quien los construyó, y te sorprendes cuando todo se derrumba. Aparecieron 3 puntos en la pantalla, indicando que estaba escribiendo una respuesta. Luego desaparecieron. Reaparecieron. Volvieron a desaparecer. Fuera lo que fuese que intentaba decir, no encontraba las palabras. Y, sinceramente, esa fue probablemente la comunicación más sincera que habíamos tenido en meses. Llegó mi coche. El aparcacoche salió y me abrió la puerta con una sonrisa cómplice, como si hubiera descubierto que yo era, de alguna manera, el responsable de todo el desastre que se estaba armando dentro. Le di otros $20 de propina, me subí al asiento del conductor y eché un último vistazo al Hotel Grandview. Las puertas de cristal, la fachada de mármol y la arquitectura costosa que albergaba a gente costosa con problemas costosos. Y luego, me fui. Así que me marché, dejando atrás los restos de su historia de éxito y las ruinas de mi matrimonio. A lo que me esperaba, con un teléfono lleno de oportunidades y un corazón que por fin empezaba a sentirse más ligero que en meses. Salida. Escenario a la izquierda. El espectáculo había terminado, y me habían aplaudido de pie. A la mañana siguiente, todos los periódicos financieros, blogs tecnológicos y medios de comunicación empresariales gritaban el mismo titular, con variaciones ligeramente diferentes: pánico corporativo. Langford Industries se declara en quiebra y se sospecha de sabotaje interno. Nexus Data Labs sufre una falla catastrófica del sistema. El director ejecutivo Eric Langford está bajo investigación tras la debacle de la gala de aniversario. Mi favorito personal fue el TechCrunch, cuando su infraestructura falla, la advertencia de Nexus Data Labs. Me senté a la mesa de mi cocina, la misma que compré en IKEA hace 3 años, cuando Serena y yo nos mudamos juntas. Había pasado 4 horas armándola mal, hasta que finalmente descubrí que todos los tornillos estaban al revés. Ahora, la escena era completamente distinta. Arriba, el amanecer teñía la ciudad de tonos naranjas y dorados, mientras mi cafetera borboteaba su sinfonía matutina. Mi apartamento se sentía más limpio. No exactamente más vacío, pero de alguna manera más aireado. Como si por fin hubiera abierto todas las ventanas y hubiera dejado salir el aire viciado. Las fotos de Serena seguían en la estantería, pero ahora parecían artefactos de una vida que ya no me pertenecía. Recuerdos de un hombre que ya no existía. Me serví una taza de café. Oscuro y amargo, justo como me gustaba. Ahora sin esa monstruosidad de caramelo azucarado con la que Serena siempre me tomaba el pelo por pedir lo mismo en Starbucks. Y por supuesto, sin encender la tele para ver algo completamente irrelevante mientras se quejaba de política. CNN ya había retomado la historia, presentándola como un segmento comercial con una de esas presentadoras serias, probablemente sin entender la mitad de los términos técnicos que estaba leyendo en el teleprompter, pero esforzándose por sonar preocupada, según fuentes. Toda la infraestructura digital de la compañía se desconectó durante lo que se suponía sería una simple celebración de aniversario. Varios clientes ya han presentado quejas ante las agencias reguladoras, y el precio de sus acciones ha caído casi un 40% desde la apertura de mercado esta mañana. Sonreí dentro de la taza, sin acceso a sistemas propios. Era una forma elegante de decir que se habían quedado fuera de la casa que creían suya, olvidando que el tipo con las llaves no era realmente opcional. Pero el lenguaje corporativo nunca ha sido bueno para admitir el fracaso con claridad. Sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Leo y su foto de contacto, la de nuestra época universitaria, cuando ambos teníamos el pelo más largo y entendíamos menos cómo funcionaba el mundo real. Contesté al segundo timbre, ya sonriendo, porque sabía exactamente de qué se trataba. Vaya, cómo los desconectaste de la realidad. La voz de Leo rebosaba encanto, como si saboreara cada segundo del drama. Vi las noticias esta mañana y literalmente escupí mi cereal. Fuiste tú, ¿verdad? Dime que fuiste tú. No sé qué hiciste, pero se está volviendo viral. Te lo digo, respondí,
manteniendo la voz lo más neutra posible. Acabo de ir a una fiesta a la que no me invitaron. Lo que pasó después fue pura coincidencia. Leo se rió a carcajadas. Pura coincidencia. Mi culo. Amigo, eres una leyenda. Toda la comunidad tecnológica habla de ello. Incluso hay memes. Alguien hizo un GIF de ese mensaje de error de clave principal faltante, con el texto: ¿cuándo olvidas quién construyó tu imperio? Ya lo han compartido unas 50.000 veces. ¿En serio? Abrí Twitter en mi laptop, con un café en una mano y el teléfono en la otra. Y, por supuesto, almohadilla chave primaria faltando fue una tendencia nacional. La gente lo aplicaba a todo, desde malas relaciones hasta contraseñas olvidadas y la sensación existencial de darse cuenta de que has perdido algo importante pero no recuerdas qué. Trascendió su contexto original y se convirtió en un momento cultural divertidísimo, incluso un poco surrealista. Supongo que deberían haber leído los términos y condiciones, dije, repitiendo lo que le había dicho a Leo anoche cuando llamó a medianoche tras oír rumores de que algo grave estaba sucediendo en el Hotel Grandview. Leo se quedó en silencio por un segundo, luego su voz se suavizó un poco, perdiendo su emoción y ganando algo más sincero. Pero en serio, ¿cómo estás? Sé que todo esto con Serena ha sido duro. Miré alrededor de mi apartamento, el espacio que poco a poco se iba volviendo solitario. Mí de nuevo, en lugar de nuestro. ¿En serio? Mejor que en meses. Es raro, pero ver cómo todo se desmoronaba anoche, fue como un cierre. Como si el universo finalmente hubiera corregido su error y se hubiera dado cuenta de que le estaba atribuyendo todos los puntos al jugador equivocado. Esto es profundo, amigo. Muy filosófico. Muy desconectado de las relaciones tóxicas y en busca de crecimiento personal. Callarse la boca, me reí, pero era una risa genuina. De esas que hacía tiempo que no sentía. De las que surgen al encontrar algo divertido, en lugar de solo fingir felicidad. Después de colgar con Leo, pasé la siguiente hora haciendo algo que probablemente debería haber hecho hace meses. Revisé mi teléfono, mi portátil, mi almacenamiento en la nube y empecé a borrar fotos de Serena y mías en eventos de la empresa, donde sonreía a la cámara mientras calculaba mentalmente su próximo paso profesional. Capturas de pantalla de mensajes de texto cariñosos, que en realidad eran mentiras envueltas en emojis. La carpeta con nuestros nombres contenía 3 años de recuerdos que ahora parecían la prueba de un caso que ya había ganado. Borrar, borrar, borrar. Cada uno me hizo perder un peso que había estado cargando sin darme cuenta de cuánto se había vuelto. En algún lugar de esa torre de cristal, en el centro, en oficinas probablemente en crisis, con reuniones de emergencia y abogados intentando convertir este desastre en algo manejable, Serena se estaba dando cuenta de algo que yo sabía desde hacía meses: la diferencia entre poder y propiedad. Ella tenía el poder, la influencia, la reputación, la oficina con la hermosa vista. Pero yo tenía propiedad, la base, la infraestructura, la verdadera sustancia que hizo posible todo lo demás. La copia de seguridad no era nada sin el original. No solo para los sistemas informáticos, sino también para las relaciones, las carreras profesionales y cualquier historia de éxito basada en el trabajo de otros. No se puede simplemente extraer el valor de alguien, descartarlo y esperar que todo siga funcionando como si nada. Finalmente, el sistema reconoce a su creador y se niega a trabajar para nadie más. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra oferta de trabajo, esta vez de una startup que ofrecía acciones, control creativo y el respeto que debería haber exigido desde el principio. La añadí a la lista que había empezado la noche anterior. Una hoja de cálculo de oportunidades que crecía más rápido de lo que podía analizar. Es curioso lo rápido que se hace evidente su valor cuando la gente se da cuenta de que ya no puede darlo por sentado. Borré otra foto. Esta de nuestra boda. Los dos sonriendo, como si creyéramos en la eternidad y sintiéramos solo alivio. Esa versión de mí, la que creía que el amor significaba sacrificio, compromiso y aceptar menos de lo que merecía, había sido desinstalada con éxito. Hora de actualizar. Abrí un nuevo documento en mi portátil, titulado ¿Qué sigue? Y empecé a hacer planes. Esta vez no eran planes de venganza, sino planes de futuro reales. Proyectos que quería construir. Empresas con las que quería trabajar. Tal vez incluso empezar mi propio negocio, donde no tendría que preocuparme de que alguien más se atribuyera el mérito de mi código. Avida 2.0 estaba descargando. Y esta versión llegó con mejores protocolos de seguridad, límites más fuertes y una comprensión mucho más clara de mi propio valor. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, sus sonidos cotidianos llenaban el aire. Allí, en medio de todo, nadie sabía qué ocurría en una sala de reuniones, donde los que ostentaban el poder finalmente comprendían, de la forma más dolorosa posible, el valor de leer un contrato y, quizás,
Aprender a tratar a los demás con un poco de humanidad. El sol seguía brillando, el café estaba caliente y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ni idea de qué vendría después. Y por primera vez, esta incertidumbre sabía a libertad. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.